Hollywood quedó en silencio. Una de sus luces más originales, más auténticas, se había apagado. Diane Keaton, a los 79 años. Pero la historia aquí, bueno, como vamos a revisar hoy, no es solo ese final inesperado. Exacto. Es una historia fascinante, ¿no? De cómo una vida marcada por luchas, digamos, muy privadas, por dolores secretos, se transformó en una carrera definida por una franqueza casi radical, un emblema de poder y autenticidad tanto frente a las cámaras como fuera de ellas. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes que tenemos sobre su vida, sus desafíos, su legado, buscando entender esa alquimia tan particular. Y es que, hasta casi el final, Diane Keaton proyectaba una vitalidad, pero asombrosa. Revisando el material, vemos 7 películas desde la pandemia. Estaba activamente promocionando Book Club, The Next Chapter, en mayo de 2023. ¡Impresionante! Incluso hay registros visuales, fotos, donde se la ve sonriendo, bromeando en público hasta bien entrado diciembre de 2024. Las fuentes la describen, de compras en Brentwood en agosto de 2024 con esa característica sonrisa amplísima, como dicen, y muy animada en diciembre. Daba esa impresión, sí, de energía inagotable. Totalmente. Y por eso esa imagen pública de vitalidad constante hace que el giro final resulte, bueno, aún más impactante. Las fuentes sugieren que todo cambió de forma muy abrupta. ¿Qué sabemos de ese punto de inflexión? Pues mira, parece que el momento clave, o al menos el último rastro público, es su post final en Instagram, fechado el 11 de abril de 2025. Así lo recuerdo. Era una foto en colaboración con una marca, creo, de artículos para el hogar, posando con su perro Reggie, su famoso perro. Sí. Sin que nadie lo supiera en ese momento, claro, esa publicación marcó su retiro, efectivo, de la vida pública. En los meses siguientes, los comentarios ahí empezaron a llenarse de fans preguntando ¿dónde está Diane? ¿Está bien? Una preocupación creciente que, bueno, tras conocerse la noticia de su fallecimiento, convirtió ese espacio digital en una especie de memorial improvisado. Qué fenómeno tan contemporáneo, ¿no? Cómo algo tan cotidiano, un post en redes, puede cargarse de tanto significado después. Y la narrativa que emergió, según las fuentes, fue justamente esa. Un cambio repentino, inesperado. Sí, varias fuentes cercanas citadas anónimamente en medios como People hablaron de un declive súbito. Una amiga describió la situación como desgarradora e inesperada, señalando que incluso para amigos cercanos la gravedad de su estado no fue evidente hasta el final. ¡Wow! Se menciona que en esos últimos meses estuvo rodeada exclusivamente por su círculo familiar más íntimo, sus hijos Dexter y Duke. Qué difícil mantener esa esfera de privacidad, ¿no? En medio del constante escrutinio mediático. Sobre todo para alguien que, como ella, había construido una carrera sobre la base de la apertura, de la franqueza, en tantos otros aspectos. Es un contraste muy significativo. Definitivamente. Y mirando hacia atrás, las fuentes sí recogen algunas señales que ahora, claro, parecen premonitorias. La compositora Carol Bayer Sager, amiga cercana, comentó a People que semanas antes, al verla, notó que Keaton estaba muy delgada. Ah, mira. Que había perdido bastante peso. Además, hay otro dato relevante. En marzo de 2025, puso a la venta su famosa Casa Soñada en Los Ángeles, esa que diseñó ella misma. Claro, un movimiento que, en retrospectiva, pues, sugiere una preparación, ¿no? Para un cambio fundamental. Exacto. Son esas piezas que solo encajan una vez que se conoce el desenlace. Una vida pública marcada por la extroversión, la honestidad, y que sin embargo elige cerrar su último capítulo en la más estricta intimidad. Es en sí misma una última declaración poderosa sobre los límites personales. Pero fíjate, esa fortaleza para manejar su final contrasta mucho con batallas internas durísimas que libró mucho antes. Especialmente una que mantuvo en secreto durante años cruciales de su ascenso. ¿Te refieres a la bulimia? Exacto. Hablamos de una lucha de 5 años contra la bulimia nerviosa, un trastorno alimentario que ella misma llegó a describir como el punto más bajo de su vida. 5 años es muchísimo tiempo, y coincide con una etapa formativa y de gran exposición pública para ella.
Las fuentes sitúan el inicio de esto por allá, por 1968, ¿no? Vinculado a su participación en Hair en Broadway. Así es. Según relató ella misma en entrevistas, en sus memorias, parece que un comentario de un director, le habría sugerido que podría obtener el papel principal si perdía peso. Y esa presión externa, en un momento vulnerable, actuó como detonante. Claro. Desencadenó un patrón compulsivo y, lo crucial aquí, profundamente secreto. Ella misma ha dado detalles bastante gráficos sobre la severidad de su condición. Sí, los detalles que compartió son, realmente impactantes. Ayudan a entender la magnitud de esa lucha. Mencionó haber llegado a consumir, ¿cuánto era? ¿20,000 calorías diarias? Hasta 20,000, sí, en los peores momentos. ¡Qué barbaridad! Describió esos rituales nocturnos de atracones con cantidades ingentes de comida. Pollo frito, montañas de papas fritas, cenas congeladas, litros de refresco, kilos de dulces, hasta pasteles enteros. 3 tartas de plátano mencionó una vez. 3. Ella usó palabras como enfermizo y espeluznante. Es difícil imaginar esa compulsión. Cuesta imaginarlo, sí. Pero más allá de la compulsión física, lo que parece haberla marcado más profundamente fue la carga psicológica del engaño, de vivir una doble vida. En sus propias palabras dijo, era una gorda, que había logrado engañarme a mí misma y esconderlo de los demás. ¡Wow! Se definió como una maestra del ocultamiento, sintiendo que vivía con una mentira. Justo mientras su carrera despegaba, se convertía en ícono de estilo, musa de Woody Allen. Ahí está la tensión, ¿no? Esa dicotomía fascinante entre la imagen pública que estaba construyendo la estrella emergente, peculiar, intelectual, y esa realidad privada tan dolorosa, tan caótica. La presión interna debió ser enorme. ¿Y cómo logró salir de eso? ¿Qué dicen las fuentes sobre su recuperación? Las fuentes indican que el punto de inflexión fue iniciar psicoanálisis, una terapia profunda a largo plazo, aparentemente por sugerencia de Woody Allen. Ah, mira. Y el acto de verbalizar sus secretos en ese espacio terapéutico parece que fue fundamental. Ella misma reflexionó sobre esto, diciendo algo como, al hablar, al expresar mis pensamientos, mis sentimientos más ocultos, sentí que finalmente podía empezar a apropiarme de ellos. Y concluyó, guardar secretos no ayuda en nada. Es una idea muy poderosa esa. La verbalización como herramienta de liberación, de reapropiación de la propia historia. Y es interesante observar cómo esta experiencia, tan traumática y secreta, parece haber sembrado la semilla de su posterior insistencia, casi radical, en la autenticidad, en la franqueza sobre otros temas difíciles. Totalmente. Como si, precisamente por haber vivido esa mentira, decidiera conscientemente que el resto de su vida pública sería lo más transparente posible. Bueno, dentro de sus propios términos, claro. Exactamente. Parece haber sido una lección fundamental. Y las secuelas de la bulimia, ojo, no desaparecieron por completo. Ella se identificaba como una adicta en recuperación. Reconociendo que era algo con lo que convivía, no un capítulo cerrado y olvidado. También habló décadas después del severo daño dental que le provocaron los años de purgas, un recordatorio físico permanente. Claro. Esa experiencia de ocultamiento extremo, seguida por la liberación a través de la palabra, marcó profundamente su filosofía de vida. Es increíble cómo esa lucha tan íntima, tan dolorosa, no solo la superó, sino que parece haberla transformado, convirtiéndose en un pilar de su identidad pública posterior. Pero esa no fue la única batalla de salud significativa que enfrentó desde temprano, ¿verdad? Hay otro tema recurrente en las fuentes, su relación con el cáncer de piel. Cierto. Las fuentes revelan que Diane Keaton convivió con el cáncer de piel desde muy joven, antes incluso de ser famosa. Su primer diagnóstico llegó a los 21 años. ¿A los 21? Sí, un carcinoma de células basales, que es un tipo común, generalmente tratable si se detecta a tiempo. Pero a los 21. Eso debió dejar una marca importante. Y, según entiendo, no fue un incidente aislado. Para nada. Años más tarde, enfrentó un diagnóstico de carcinoma de células escamosas, otro tipo de cáncer de piel que puede ser más agresivo que el basal, y que en su caso requirió 2 cirugías para extirparlo por completo. Ella misma enmarcaba esta propensión dentro de su historia familiar, casi como una herencia inevitable. Sí.
Lo describió explícitamente como un legado familiar. Hay una anécdota bastante gráfica que contó sobre su tía Marta, a quien recordaba porque le quitaron la nariz por un cáncer de piel muy avanzado. También mencionó que su padre y su hermano tuvieron cáncer de células basales. Claro. Saber que existe esa predisposición genética en tu familia debe generar una conciencia constante del riesgo. Una carga, ¿no? Sin duda. Pero lo interesante es cómo evolucionó su respuesta ante este riesgo. Admitió con franqueza su negligencia en la juventud. La típica chica californiana dijo que amaba el sol sin precauciones. Ah, la clásica imagen. Dijo algo como, no presté atención, no investigué y no me importó realmente. Y eso fue estúpido porque es algo que me ha perseguido toda mi vida adulta. Reconoció ese paso de la despreocupación juvenil a una vigilancia mucho más estricta con los años. Y aquí vemos de nuevo ese patrón que comentamos. Una vulnerabilidad personal, en este caso genética, conectada a experiencias familiares dolorosas, que no intenta ocultar, sino que, eventualmente, transforma en un mensaje público. Se convirtió en una defensora bastante vocal de la protección solar. Exactamente. Su larga asociación con L'Oréal París, que empezó en 2006, le dio una plataforma ideal para eso. Claro. Usó esa visibilidad para abogar constantemente por la importancia de la protección solar. Siempre hablaba de usar un alto SPF y sus icónicos sombreros de ala ancha, bueno, más allá de ser una declaración de estilo inconfundible, eran para ella una herramienta de salud, fundamental y visible. Transforman lo que podría llamarse como una maldición genética o una consecuencia de errores pasados en activismo preventivo. Es otro ejemplo clarísimo de cómo convirtió una lucha personal en una causa con impacto público. Totalmente alineado con esa filosofía de autenticidad, ¿no? De usar su plataforma para algo más que el entretenimiento. Historias como esta, que muestran esa resiliencia, esa evolución personal tan marcada, son las que realmente nos fascinan explorar aquí. Si a nuestra audiencia le atrapan estas narrativas complejas de Hollywood, asegúrense de seguirnos para no perderse futuros análisis en profundidad. Y si hablamos de autenticidad, su postura frente al envejecimiento en una industria como Hollywood obsesionada con la juventud eterna fue toda una declaración de principios. Se manifestó públicamente en contra de la cirugía estética para sí misma, aunque siempre con un matiz muy pragmático, muy Keaton. Sí, esa famosa frase era algo así como nunca digas nunca, ¿no? Reconociendo con humor que había cambiado de opinión sobre muchas otras cosas, pero su elección personal y sostenida fue la de envejecer sin intervenciones quirúrgicas mayores. ¿Qué razones daba para eso, según las fuentes? Dio varias razones, algunas muy prácticas y otras más profundas, digamos. Una explicación muy suya fue: mis manos siempre están cerca de mi cara. Cuando hablo, gesticulo mucho, así que si las manos no coinciden con la edad del rostro, se ve un poco raro. ¡Jaja, qué práctico! Muy práctico. Pero también reflexionó a un nivel más existencial. Mi cara identifica quién soy por dentro, muestra los sentimientos que no siempre puedo poner en palabras. Veía su rostro como un mapa de su vida, de su ser. Esa es una afirmación muy potente sobre la conexión entre el rostro físico, la identidad interior, la expresión emocional, y su enfoque no fue solo evitar la cirugía, sino también abrazar activamente lo que la industria suele etiquetar como imperfecciones. Totalmente. Habló con naturalidad y humor de sus ojos caídos que casi le llegaban a las orejas, o de su nariz bulbosa. Decidió conscientemente dejar su cabello blanco al natural, porque según dijo, creía que es mejor tener luz alrededor de la cara cuando uno envejece. Interesante perspectiva. Y por supuesto, su icónico estilo de moda. Los cuellos de tortuga, los cinturones anchos marcando la cintura, las gafas, los sombreros. Era mucho más que una excentricidad estética. Funcionaba casi como una biomoda, como dijiste antes. Me gusta ese término, biomoda. Es que era eso, ¿verdad? Una estrategia estética y filosófica a la vez. Una forma de controlar y definir su propia imagen, celebrando el paso del tiempo, adaptándose a él en lugar de intentar ocultarlo o revertirlo quirúrgicamente. Ella misma explicó la funcionalidad. Los cuellos de tortuga esconden un cuello que ya no es perfecto y enmarcan la cabeza. Exacto. Y un buen cinturón te da forma y cintura, sin importar lo que esté pasando con tu cuerpo por debajo. Era una alternativa,
no invasiva, inteligente, estilosa, a las presiones de la industria. Una excelente definición, ¿sí? Y siempre lo abordaba con su característico ingenio, como su famoso consejo sobre iluminación en una entrevista de 2017. El dimmer, atenuador de luz, es tu amigo. Clásico. Pero su filosofía iba más allá de la apariencia física. Su consejo era mirar hacia afuera. No te dediques demasiado tiempo a ti mismo, a tus pequeñas preocupaciones. Sigue mirando hacia afuera, al mundo, ahí es donde reside la parte realmente increíble de la vida. Y esa filosofía de mirar hacia afuera, de no ensimismarse, parece profundamente conectada con las experiencias más dolorosas, más formativas de su vida familiar. Experiencias que también compartió con una franqueza notable en sus memorias. Definitivamente. Sus reflexiones sobre la salud, el envejecimiento, la propia mortalidad, estaban muy marcadas por haber sido testigo directo del deterioro físico y mental de sus padres, especialmente los 15 años durante los cuales su madre, Dorothy, padeció Alzheimer. Uf, qué duro. Una experiencia que documentó de manera muy íntima, muy conmovedora, en su libro de memorias Then Again, Aquí y Ahora, publicado en 2011. Ese libro es una pieza extraordinaria. Utilizó los 85 diarios personales que su madre había escrito. Imagínate, 85 diarios, entrelazando extractos de la propia voz de Dorothy con sus propios recuerdos, sus reflexiones. Es casi un acto de, no sé cómo llamarlo, cuidado narrativo. Me gusta, cuidado narrativo. Usar el registro escrito de la mente de su madre para luchar contra el borrado biológico que implica el Alzheimer, para preservar su esencia. Un proceso que debió ser terapéutico y dolorosísimo a la vez. Exacto, fue una forma de mantener viva la identidad de su madre mientras su conciencia se desvanecía, y también de entender su propia historia a través de la de ella. La muerte de su padre, Jack, por un tumor cerebral, fue otra pérdida fundamental que, según ella misma admitió, alimentó sus ansiedades preexistentes sobre la mortalidad, y específicamente sobre la salud cerebral, la pérdida de memoria. Es comprensible cómo esas experiencias tan cercanas, tan prolongadas con la enfermedad y la pérdida, te hacen confrontar el futuro de una manera muy concreta. Mencionó explícitamente su preocupación por las enfermedades de la memoria. Sí. No eran para ella temores abstractos, sino miedos muy reales, basados en la experiencia vivida intensamente. Sí, reflexionó sobre ello con mucha honestidad en entrevistas. Dijo algo como: hacerse mayor, en el fondo, es realmente sobre la muerte. La pregunta es, ¿cómo te acercas a esa parte inevitable de tu vida? Y esta preocupación, claro, adquiría una dimensión adicional al ser madre soltera, habiendo adoptado a sus hijos relativamente tarde en la vida. Adoptó a su hija Dexter y a su hijo Duke, siendo ya una mujer madura, sí. Su compromiso con mantenerse saludable estaba en gran medida ligado a su responsabilidad hacia ellos. Absolutamente. Expresó abiertamente su deseo de estar sana y presente para sus hijos el mayor tiempo posible. En una entrevista a AARP en 2012, lo dijo claramente: cuando pienso en mis hijos teniendo 20 o 30 años y yo ya en mis 70s u 80s, me preocupa. Quiero estar ahí para ellos. Quiero que mi cuerpo y mi mente se mantengan fuertes. ¡Qué fuerte! Su motivación para cuidarse estaba profundamente conectada a su rol de cuidadora. Un rol que primero ejerció con su madre enferma y que luego asumió plenamente con sus propios hijos. Historias con esta profundidad emocional, que entrelazan las luchas personales con las dinámicas familiares, el paso del tiempo, la búsqueda de un legado significativo, son precisamente el tipo de narrativas que buscamos desentrañar. Para quienes nos escuchan, si este tipo de análisis resuena, bueno, no olviden seguirnos para no perderse futuras exploraciones en profundidad. Entonces, al final del día, si reunimos todas estas piezas, ¿no? Todo este material que hemos revisado sobre Diane Keaton, parece que su mayor legado, en términos de salud y bienestar, no reside tanto en haber superado una enfermedad específica, sino en su compromiso casi revolucionario con la franqueza. Su trayectoria vital es un caso de estudio sobre cómo se puede transformar la vulnerabilidad personal en una forma de fortaleza pública. Estoy completamente de acuerdo. La batalla secreta contra la bulimia parece haber forjado su insistencia posterior en la autenticidad a toda costa. El riesgo familiar de cáncer de piel, una vez asumido, se convirtió en activismo por la prevención. El desafío de envejecer en una industria implacable como Hollywood lo enfrentó. Bueno, no con el bisturí, sino con estilo propio, aceptación inteligente y humor.
Y el dolor profundo por la enfermedad y la pérdida de sus padres no lo ocultó, sino que informó su honestidad sobre la mortalidad, el miedo al deterioro, la importancia de los vínculos familiares. Al hablar abiertamente de todos estos desafíos: salud mental, enfermedades físicas, envejecimiento, duelo, con inteligencia, con ingenio y con una notable ausencia de autocompasión, redefinió los límites de lo que una estrella de su calibre podía, y quizás debía, compartir con su público. Demostró de manera consistente que la autenticidad, incluso cuando aborda temas difíciles o incómodos, tiene un poder inmenso para conectar con los demás y para fortalecer la propia identidad. Realmente encarnó esa idea que inspiró nuestra conversación. Convirtió el dolor, procesado y compartido, en una forma singular de poder personal y público. Y la decisión de mantener sus últimos meses en estricta privacidad no disminuye ese legado de franqueza que construyó durante décadas. En cierto modo, lo enmarca, le pone un límite final. Es la última frontera personal elegida alrededor de una vida que, por lo demás, fue compartida con una valentía y una apertura realmente extraordinarias. Una vida vivida intensamente, sí, con sus luces y sombras expuestas, aunque siempre bajo sus propios términos. Contada con honestidad, al menos en gran medida según lo que podemos inferir de las fuentes. Sin duda, un icono complejo cuya historia ofrece múltiples capas para el análisis y la reflexión. Han estado escuchando una exploración a fondo de las fuentes sobre la vida y el legado de Diane Keaton. Aquí analizamos las historias y las figuras que dan forma a la cultura, basándonos siempre en el material disponible e intentando conectar los puntos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Y no olviden seguirnos para más conversaciones que buscan entender las narrativas complejas detrás de la fama. Quizás la reflexión que nos deja la trayectoria de Keaton es sobre la naturaleza misma de la autenticidad en la esfera pública, ¿no? Es compartirlo todo, o reside el verdadero poder en la capacidad de elegir qué se comparte, qué se reserva y por qué. Una pregunta relevante en nuestra era de exposición constante.